Soy Mario Aguilar, prosecretario nacional del Colegio de Profesores, de línea disidente del Movimiento por la Refundación Gremial y Pedagógica. Mi nombre es Isolina Acosta Galá, soy presidenta del Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores Contratistas y Subcontratistas, SINTRA Chile. Hola, mi nombre es Nelly Díaz, yo soy la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil. Bueno, este gobierno llegó al poder con promesas de acoger las demandas ciudadanas, acoger lo que los movimientos sociales habían levantado como grandes conflictos que este país tenía. Nosotros estamos en presencia de una reforma que es muy superficial, que no va al fondo de los grandes problemas de la educación chilena. La promesa fue hacer un cambio de paradigma y eso es lo que no ha ocurrido. En educación sigue la lógica de mercado como el eje y en el caso nuestro como docente específicamente el compromiso de una carrera docente que no se cumplió en los hechos porque se instauró una carrera que nosotros rechazamos porque reproducía y seguía manteniendo las lógicas de mercado, la lógica de los profesores teníamos que certificarnos, la lógica de la productividad y por lo tanto estuvimos en conflicto. Nosotros tuvimos que hacer un paro de 57 días para que se le hicieran algunos cambios al proyecto de carrera docente, ni siquiera los cambios más de fondo que estábamos planteando. Y por lo tanto hemos tenido que estar en la calle, hemos tenido que estar movilizándonos, hemos tenido que estar en paralizaciones, que no es donde queremos estar. Nosotros los profesores somos felices en la sala de clase, ahí nos gusta estar con nuestros niños, con nuestros estudiantes, pero ahora hemos visto obligados frente a un gobierno que no ha escuchado y que no ha acogido nuestras demandas a salir a la calle. En las últimas huelgas que nosotros protagonizamos como sindicato, que fueron las huelgas del Transantiago en Express, donde este Estado y este mal gobierno nos ha condenado con la Ley de Seguridad Interior del Estado, por ejemplo, con la toma del metro, donde nos tiene llenos de desafuero a una cantidad importante de dirigentes sindicales del Transantiago y donde efectivamente nos ha despedido otra cantidad importante de trabajadores, hemos tenido que responder con más unidad y con más fuerza. En la última huelga básicamente tuvimos que tomarnos la Organización Internacional del Trabajo por 5 días para sentar siquiera este gobierno a conversar las demandas más básicas de los trabajadores de la empresa Express Transantiago, que burla sistemáticamente la norma laboral, que le genera enorme utilidad a una empresa y a un Estado que no solo vulnera los derechos más básicos de los trabajadores, sino que además los reemplaza descaradamente en las huelgas. La unidad, nosotros le robamos una frase a Clotario Blest, la unidad de los trabajadores es invencible, y nosotros la hicimos como propia, la enfrentamos con dolor. Nosotros somos un servicio esencialmente femenino, somos el 70% de mujeres de este servicio y la mayoría dueñas de casa. Nunca esperamos tanta represión, nunca esperamos tanta humillación, nunca esperamos tanto contra los funcionarios públicos. Nosotros como profesores lo que quisiéramos es un Estado que se hace cargo de asegurar el derecho a la educación para todos, donde la educación efectivamente sea un derecho que no dependa del ingreso económico de la familia, que todos tengan la misma oportunidad de una buena educación. Y para eso es clave que el sistema educacional no se base en la lógica de mercado. Cuando se basa en la lógica de mercado, obviamente el mercado es injusto, el mercado obviamente privilegia al que tiene más recursos. Porque finalmente nuestros hijos son los que se educan en esta educación de mercado, nuestros hijos son la mano de obra barata que después viene para estas empresas a las que mismo nosotros le producimos. Porque también nosotros queremos y sentimos que hay una explotación tan grande, especialmente en el mundo privado, que los trabajadores hoy día están simplemente con la cabeza agacha trabajando. Tenemos el registro civil, hablemos como registro civil, lo tenemos externalizado, por ejemplo, los documentos más esenciales para el ciudadano, que son la cédula de identidad y el pasaporte, están externalizados. Entonces yo la otra vez le decía a la ministra de Justicia, le decía yo, con la plata, con todo el dinero, con todos los recursos económicos que entran en el registro civil, tendríamos para mejorar la salud, tendríamos para mejorar educación. Si a mí me dijeran que todos esos recursos económicos que entran a los servicios públicos externalizados por terceros, por empresas privadas y empresas extranjeras, que además los recursos ni siquiera quedan aquí, yo no saldría a la calle a pelear por mejoras laborales, porque yo diría, esto se va a la educación, esto se va a la salud. La verdad es que los trabajadores sí sentimos eso, una clase política corrupta
que finalmente se ha coludido para mantener sus privilegios, y que nosotros estamos en el otro lado, pues estamos en la otra vereda donde no tenemos derecho a nada, donde se nos cobra todo y además no tenemos derecho a nada. Y donde los trabajadores nos sentimos solos en este camino, porque es un camino difícil. Pero además estamos los trabajadores organizados, pero tenemos casi 5 millones de trabajadores que ni siquiera están organizados y ellos están en peores condiciones que nosotros. En esta gran pelea se decía que la ANEL era de derecha. Sí. Y se discutía mucho eso. Y en algunos foros se llegó a poner ese centro. Pero no va por eso. Va en que los trabajadores nos tenemos que organizar del lado que seamos. O sea, estoy muy lejos de ser del lado que ellos dicen. Estoy muy lejos de eso. Y el otro día yo le decía aquí, me veis con cara de derecha, decía yo. O sea, yo vengo de una población, vengo de una familia de obreros, de mi papá trabajó en el PEM, trabajó en el POC, de una de las poblaciones más emblemáticas de San Bernardo, donde crecimos. ¿Tú crees que yo puedo ser de derecha? Tu apellido no es Mate. ¿Tú crees que yo puedo ser de derecha cuando no va por ahí la discusión? Entonces la gente, o sea, lo que a mí me preocupa de los trabajadores hoy día, dime del lado que eres y opinaré respecto a tal. Chile se ha convertido en un gran nicho de negocio. Todo es negocio, todo. La educación es negocio, la salud es negocio, el agua es negocio, la previsión es negocio, la vivienda es negocio. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que somos como un gran supermercado. Nosotros, el sistema nos ve como consumidores, no nos ve como ciudadanos, no quiere que nosotros participemos, que tengamos opinión política, que tengamos sueños de un país como lo queremos. Yo el país que quiero, el país que ganemos lo que tenemos que ganar, donde los recursos no se vayan donde no se tienen que ir, que los recursos queden donde yo sienta que cuando yo me enfermo no caiga en una posta. Porque yo cuando me enfermo, yo caigo en una posta, yo no voy a una clínica porque no tengo acceso a la clínica. Entonces todos tengamos una salud. Ese es el país que yo quiero, el país que donde lo que yo estoy haciendo, lo que yo trabajo es valorado. Este sistema aprobado que es inhumano, que no le interesan los trabajadores, que le interesan los índices, la productividad, no le interesa el ser humano. No le interesa el ser humano. Entonces somos nosotros que estamos con nuestros compañeros concretos, colegas de trabajo, que tiene deuda, que tiene un pariente enfermo. Entonces nosotros tenemos que unirnos para rehumanizar la sociedad. Ese es el tema. Cuando tú levantas el tema del trabajador, del registro civil, cuando nosotros decimos no queremos que a nosotros se nos meta en una productividad que significa presionar a los niños para que rindan en el CIMSE, por ejemplo. Nosotros lo que estamos diciendo es humanizar la sociedad, volver a humanizar la educación. Que no sea un índice, resultado CIMSE, nada más la evaluación de nuestro trabajo. De repente somos como muy egoístas, o sea, hemos tratado nosotros en el registro civil, por ejemplo, estamos de paro la DIVAM, y yo no vi a mucha gente solidarizando con los de la DIVAM. Y nosotros de repente, tráiganos carteles, unos papeles, ahí los pegamos como pudimos. Yo siempre digo, si los servicios públicos y los trabajadores estuviéramos tan organizados, un sindicato que esté en huelga y que nosotros pegáramos carteles nomás en nuestros lugares de trabajo, demostraríamos la unión, sin necesidad de paralizarnos, sin necesidad de nada. Tenemos que empezar ya a abogar y empezar a pensar que tenemos que unirnos, porque si no nos espera un buen futuro como sindicalistas tampoco si no logramos unirnos. Rehumanizar la sociedad. Y nosotros eso es lo que yo creo que es la tarea nuestra como movimiento social, como gremios, como sindicatos, que es producir esa unidad. Es un trabajito, va a ser esfuerzo, pero es lo que tenemos que hacer. Bueno, yo creo que fundamentalmente para eso el duopolio nunca más.